Muy bien. Andrés, ¿me dejas? ¿O cómo le hacemos? Bien. ¿Puedo? Alberto Bustamante, ¿me pueden indicar cuándo puedo empezar, por favor? Adelante, Oscar, por favor. ¿Ve? Adelante. Bueno, Sí, adelante, Oscar, por favor. es que no puedo manejar la presentación, Alberto. Sí, ya tiene el control, ingeniero. Está en silencio tu micrófono, Oscar. El día de ayer llevamos a cabo una corrida piloto, un simulacro con 5 empresas automotrices de la periferia de la Ciudad de México, en Toluca particularmente y Lerma. Y la verdad fue un gran aprendizaje de entender que las medidas que hemos estado trabajando y sobre todo el Seguro Social en el escritorio, corroborar si son aplicables en el piso o no. La industria nacional de autopartes es la representación de fabricantes de autopartes con la sociedad, con la academia y principalmente con el gobierno federal, como saben. Tenemos agremiados en toda la República de todo tipo de capital social, extranjero y nacional. Y mantenemos una estrecha cooperación y colaboración con las asociaciones automotrices de México y de otras partes del mundo. La que sigue. La industria automotriz, el año pasado fue la industria con mayor Producto Interno Bruto manufacturero. Prácticamente el 21% de toda la manufactura del país tuvo que ver con la industria automotriz. Somos la industria, hasta este momento, más grande del país. Adelante. Somos la industria de autopartes, es la quinta, somos el quinto productor más grande del país del mundo. Por delante de nosotros, China, Estados Unidos, Japón y Alemania. El año pasado produjimos entre todos ustedes, entre toda la industria de autopartes, 99,000 billones de dólares, 99,000 millones de dólares. Adelante. En México existen, y este es el gran reto, 600 proveedores Tier 1, que todos conocemos directamente con las armadoras, y 900 proveedores Tier 2, Tier 3 y Tier 4 y los que puedan estar. En sí hay 1,500 centros de trabajo en todo el país, desde Mérida, Yucatán hasta Tijuana. Hay 12 estados que concentran el 70-80% de la producción nacional, pero en realidad estamos dispersos en toda la República. Adelante. La industria nacional de autopartes, en coordinación con otras asociaciones automotrices y con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, venimos trabajando en los últimos días para asegurar un retorno seguro al trabajo para las cerca de 1 millón de trabajadores en esta importante industria. Nuestro mensaje a las autoridades mexicanas que hoy nos acompañan ha sido que somos una industria altamente responsable, tecnificada y rodeada de protocolos y procedimientos, por lo cual deben de estar seguros que llevaremos a cabo con absoluta seriedad los nuevos protocolos de sanidad que se designen. Como les dije el día de ayer, llevamos a cabo 5 auditorías, encontramos algunas oportunidades de mejora en el protocolo, pero definitivamente todos pudimos darnos cuenta que es una industria muy llena de procesos y protocolos. Adelante. La Industria Nacional de Autopartes, la asociación que representamos, es el único organismo de la industria de autopartes con la responsabilidad de negociar y hacer llegar los diferentes acuerdos y medidas que se tengan con nuestra industria y el gobierno federal.
Esto lo llevamos a cabo siempre con la estrecha comunicación con nuestros asociados, por lo que invito a todas aquellas empresas que por alguna razón no se han unido a nuestra asociación, nos den la oportunidad de conocerles y trabajemos juntos. Se vienen meses muy difíciles y lo sabemos, y debemos estar unidos para resolver los temas comunes que no se pueden resolver en forma aislada, sino desde una representatividad institucional. Otra vez, reanudadas las aperturas, se nos vienen temas como el inicio del TEMEC, con las nuevas reglas de origen, es decir, temas comunes que los seguiremos teniendo. Esto no se acaba, estaremos reanudando y estaremos nuevamente con mucha presión por el tema de la incorporación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Adelante. Yo los invito, participen con nosotros y el resto de la industria, contáctenos por favor, nueva afiliación, tenemos que estar todos bien comunicados. Ha sido un esfuerzo muy grande en esta ocasión contar con cerca de 3,000 gentes que trabajan en una gran diversidad de empresas. Necesitamos tener ese alcance de comunicación con todos ustedes. Adelante. Muchas gracias. Ahí están mis datos, independientemente del correo anterior. Por favor, estamos a sus órdenes. Y con esto doy paso a el Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, una institución que está en este momento codo a codo con todos los mexicanos trabajando en los hospitales, en los centros administrativos, para la compra de equipo, pero también con la gente técnica tan especializada que tiene para desarrollar los protocolos que vamos a estar hablando el día de hoy. Por favor, doctor Ortega, si puede subir su presentación y damos la palabra al doctor David Méndez. Muchas gracias, ingeniero Alvin. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. La verdad es muy satisfactorio ver la gran convocatoria que se tuvo. Lo felicito, ingeniero, por tan buen trabajo. Es fundamental en esta etapa en la que estamos cursando que estemos pues todos involucrados y todos caminando mano a mano, codo con codo, para lograr un retorno al trabajo gradual, oportuno, ordenado, cauto, y nos permita regresar a la normalidad. Antes de iniciar, quisiera hacer algunas precisiones. Bueno, la primera, no soy doctor, soy licenciado y estoy aquí con mucho gusto acompañándolos. Estoy rodeado de muchos expertos en seguridad y salud en el trabajo, y que, como saben, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el principal semillero de médicos especialistas en salud en el trabajo. Hay también un grupo sólido y muy preparado de ingenieros capacitados en seguridad en el trabajo. Y eso nos da la confianza y la fortaleza de estar elaborando un plan de reactivación económica sólido, de la mano y al parejo con la Secretaría de Economía y con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Es un plan que se estará presentando ya la próxima semana de manera oficial. Y esto lo ligo a mi segundo comentario. La guía o el instrumento al que muchos de ustedes tuvieron acceso, porque lo compartimos con la industria nacional de autopartes, es un componente de este
plan de reactivación económica es un instrumento que, como bien comentó el ingeniero Alvin, está en un proceso de pilotaje, y como todos los pilotos, o el sentido de los pilotos es identificar áreas de oportunidad, así que aclarar eso también, porque por ahí en algunos medios o en algunas reuniones se señalaba que era el documento publicado por el IMSS para el retorno al trabajo. Y bueno, eso no es preciso, y era importante aclararlo, aprovechando pues este foro. Entonces, bueno, quisiera ir empezando la presentación. Ya la tienen ustedes en pantalla. ¿Cómo vemos desde el IMSS cuál es la perspectiva que estamos viendo desde el IMSS al momento de reactivar, de que subamos las cortinas, encendamos el switch de nuestras máquinas y comencemos a retomar nuestras actividades? Que, digamos, iba a usar el término de regresar a la normalidad, pero yo creo que eso no es un término adecuado, porque algo que nos traerá esta situación, este cierre, esta contingencia epidemiológica, es que se va a instaurar en las empresas una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. Hay cosas que habrán llegado para quedarse, como el teletrabajo, como las medidas de sanitización, de protección personal, de higiene, que pues, nos van a llevar a un nivel de seguridad y salud en el trabajo superior con el que estábamos trabajando. Por lo cual, pues traerá sin duda beneficios colaterales. Entonces, pues, el ideal y la visión es estar en esta materia en un punto superior al que estábamos antes de que iniciáramos con esto. En términos generales, pues, y usando términos epidemiológicos, pues al momento de abrir, pues, como todo, traerá riesgos y beneficios, ¿no? Los riesgos evidentes, ¿no? Son, pues, estando todos ya afuera, retomando nuestras actividades, pues es altamente probable que las tasas de infección aumenten en los centros laborales, en los medios de transporte, en las áreas públicas, en los parques y demás. Vamos a tener más interacción con el resto de los ciudadanos. Eso digamos que es evidente, y habrá que medirlo y monitorearlo y controlarlo. Uno de los beneficios también es la llamada inmunidad de rebaño, que, como saben, es el momento en que la mayor parte de la población ya presentó la infección, y esto protege de alguna manera a quienes no la han presentado, ¿no? Entonces, pues esta enfermedad es una enfermedad nueva. Llegará el momento en que haya una vacuna, e iremos caminando, y tanto en México como en el mundo vamos aprendiendo sobre la marcha y haciendo los ajustes pertinentes. Y bueno, pasando ya de alguna manera a los beneficios palpables que a ustedes como grupos de empresas les interesan, pues bueno, que queremos recuperar los empleos, recuperar los ingresos. Hemos tenido una serie de reuniones con distintos sectores, entre ellos los de ustedes, y bueno, pues son evidentes, es evidente la caída en los ingresos de las empresas,
por los dos lados, ¿no? La oferta ha caído y pues, evidentemente la demanda también se ha ido para abajo. Por lo tanto, los ingresos de las empresas han caído de manera significativa. Estamos ya, y es claro, y todos la vivimos en una fatiga social, ¿no? Retomar nuestras actividades, regresar a nuestros hábitos, compartir con nuestros compañeros de trabajo, será también un beneficio que traerá esta reactivación. Evidentemente, pues ya habiendo negocios abiertos, empresas funcionando, pues el consumo privado aumentará, que junto con el incremento de los ingresos tendrá un impacto evidente en la demanda agregada, y esto en beneficio de las finanzas en general de las familias y del país. Y pues evidente también el aumento de los ingresos tributarios, que a su vez se destinarán al beneficio de la población. Los riesgos evidentes también de abrir, pues bueno, es la probable saturación de hospitales, que tendremos que, insisto, ir modulando para ver, y eso lo veremos más adelante, para procurar no llegar a esos niveles de saturación, ya sea principalmente de manera regional, dada la oferta de camas y en general la oferta hospitalaria. Hay algunos riesgos que también nos vamos a enfrentar y como decíamos, este es un padecimiento nuevo que por ejemplo, cuando lleguemos a la etapa invernal, pues se nos va a juntar con la presencia de la influenza, por ejemplo, y pues ahí vamos a tener que también tomar estas consideraciones o probables brotes en ciudades donde no se ha presentado durante esta etapa mayores tasas de contagio. Entonces, bueno, estamos basándonos en 4 grandes principios, ¿no? El principio de no discriminación. Estamos viendo de pronto comportamientos pues, inaceptables en la sociedad hacia nuestros compañeros médicos, enfermeras y hacia personas contagiadas, ¿no? Entonces, no podemos hacer un plan de reactivación sin tener como pilar y fundamento la no discriminación, la solidaridad, ¿no? Necesitamos ser, como decía en un principio, todos ser parte de la solución, ¿no? Tanto trabajadores, empresas y el gobierno, trabajar codo a codo. Se requiere también, evidentemente, y me queda claro que con acciones como la que estamos teniendo en este momento, este seminario es una muestra de la responsabilidad corporativa que se tiene en este sector, ¿no? El interés del diálogo y también la evidente responsabilidad social. Y estamos basándonos también en tres ejes de acción, que los voy a platicar rápidamente en las siguientes láminas. Es la vigilancia epidemiológica, el minimizar cadenas de contagio y ampliar la cobertura médica. Entonces, si me pasan la siguiente, por favor. En cuanto a vigilancia epidemiológica en los centros de trabajo, esta situación absolutamente nueva y con las particularidades que esta tiene, pues no nos permite tener una presencia de personal, ya sea de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, de Economía, vigilando el cumplimiento de las medidas, ¿no? Se requiere, y esto es parte de la solidaridad que mencionábamos y de la responsabilidad corporativa,
que sean las propias empresas que establezcan medidas de autocontrol y autovigilancia, pero desde el IMSS tenemos un instrumento muy poderoso que nos permitirá dar seguimiento, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel delegación, por algún sector, por algún ramo, a nivel de empresa, de la evolución de las incapacidades temporales para el trabajo. Estas serán un termómetro que nos permitirá identificar posibles brotes en alguna región o incluso en alguna empresa. Entonces, si se identifica algún comportamiento, y ahí ponemos un ejemplo de las vistas que podemos tener también, ya sea para COVID en específico, o podemos agrupar también, armar un grupo de enfermedades respiratorias que nos hagan pensar que en algún estado o en alguna empresa en particular, pues no se están cumpliendo las medidas y los protocolos del plan, y han tenido como consecuencia crecimientos de contagios, de incapacidades, pues, y habría que hacer alguna intervención. Entonces, insisto, es una medida muy poderosa, y se le dará seguimiento tanto a las incapacidades normales como a los permisos COVID, que seguramente ustedes ya los conocen. Esta herramienta que desarrollamos muy al principio de la contingencia, que tiene como objetivo detener las cadenas de contagio, a través de vía remota, a través de nuestra aplicación IMSS Digital, los trabajadores que presenten algún síntoma llenan un cuestionario, y la herramienta misma determina si tus síntomas son muy graves, pues te dice que tienes que acudir a tu clínica, pero si son síntomas leves, te expide una incapacidad temporal para el trabajo por 14 días a partir del inicio de los síntomas, y esto con el objeto de evitar que el trabajador con síntomas leves se suba al transporte público o acuda a su centro de trabajo, acuda a una clínica del IMSS y pues pudiera contagiar a más ciudadanos, a más compañeros de trabajo. Entonces, son digamos que algunas medidas que implementamos desde el inicio de la contingencia. Como parte también de la vigilancia epidemiológica en los centros de trabajo, queremos vigilar la exposición de los trabajadores al virus con una encuesta que estamos estimando hacer esta encuesta panel en 100,000 trabajadores, ¿no? Y darles seguimiento para estimar la tasa de ataque por sector y por región geográfica, y en general la tasa de contagio en la población trabajadora. Digamos que necesitamos tener bien fortalecido el monitoreo y el rastreo, y buscar el aislamiento de los trabajadores y de los posibles contactos, ¿no? Eso es muy importante, buscar que los trabajadores con síntomas permitan identificar a los contactos que tuvieron. A lo que queremos llegar, y con una correcta aplicación de las guías y las medidas de prevención de contagios en los centros laborales, es que si un trabajador por alguna razón contrajo el virus, tener la certeza que en el centro de trabajo no habrá un brote, una cadena de contagios, porque se han seguido las medidas adecuadas de protección personal, de sanitización, de higiene, de sana distancia, y tener esa tranquilidad, en lugar de tener que mandar en cuarentenar a los compañeros de trabajo porque no se siguieron las medidas, ¿no? En cuanto a
esto que comentaba de el eje de minimizar las cadenas de contagio, pues ya decíamos, ¿no? Desde el IMSS estamos trabajando y hay un grupo sólido de profesionales en la materia que diseñó esta guía, que está participando para... Y uno de los instrumentos es este documento que ustedes seguramente ya conocen, donde permite medir el grado de exposición a riesgos de contagio, elaborar un mapa de riesgos en materia de medidas de ingeniería, medidas administrativas, de protección personal, de sanitización y capacitación. Esto aquí mis compañeros lo van a abordar más adelante con más detalle, pero digamos que esta es la columna vertebral del plan, ¿no? El cumplimiento de estas medidas. Y algo muy importante, ligándolo a la capacitación, y ahí lo ven del lado derecho, es la capacitación. Muchos de ustedes pues, son empresas que tienen médico de salud en el trabajo, comisiones mixtas de seguridad e higiene, pero pues, también están las pequeñas y medianas empresas que quizá no lo tienen, y es por eso que estamos desarrollando también, de hecho ya hay arriba un curso de capacitación dirigido a la población en general en la plataforma de cursos en línea IMSS, que es CLIMS, en donde ustedes son cursos gratuitos, en donde pueden tener acceso a información muy relevante. Estamos por lanzar también un par de cursos dirigidos tanto a directivos como a nuestra fuerza, a nuestro personal trabajador. Son cursos que incluso al final se obtiene un certificado de haberlo cursado, y esto pues, nos permite tener una cobertura de capacitación pues, para todos quienes tengan acceso vía incluso un smartphone. Entonces, es también importante señalar la disponibilidad de estos cursos. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, la etapa 1, ¿no? que es lo que será la base para estar preparados para poder reabrir nuestras empresas, pues es un diagnóstico situacional que nos lo va a dar el análisis de las incapacidades, el mapa de riesgos que va a salir del ejercicio de calificación para cada uno de los conceptos que ya señalaba y que se va a revisar con más detalle más adelante, y que va de la mano de las intervenciones que ya decía, administrativas, de ingeniería, de protección personal y de promoción de la salud y capacitación. Una vez identificados estos riesgos, implementadas las medidas que se requieran para cada centro laboral, pues podremos tener un retorno gradual y escalonado. El escalonamiento será dictado no por el IMSS o no por el IMSS de manera exclusiva, ya se decía también, será una política intersectorial, es una política del gobierno federal que irá dictando la gradualidad y el escalonamiento tanto por regiones, tanto por sectores empresariales, y también por el perfil de las personas, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante. No podemos salir y retomar las actividades todos, ¿no? Tener conciencia y seguir protegiendo a nuestra población vulnerable, que son mayores, personal mayor de 60 años,
personas con comorbilidades, personas embarazadas. Digamos que este grupo de personas debe quedarse todavía en casa en este retorno gradual y tener a la vista incluso la probabilidad, ¿no?, de un recierre, que es algo que no queremos de ninguna manera que suceda, y es por eso la importancia de la cautela en la reapertura. Y bueno, están lo que decía, los recursos que tendremos disponibles en materia de capacitación. La siguiente, el plan de trabajo pues deberá contener pues esto que decía, quién se queda en casa, quién no, incluso pues la propia estructura del mercado y las propias cadenas productivas, pues más allá de estas medidas que señalaba, pues irán dictando la gradualidad de los trabajadores, ¿no? Aún sin tener población vulnerable, pues digo, y ustedes lo sabrán mejor que yo, pero pues es poco probable o quizá no tenga mucho sentido que el 100% de la plantilla laboral regrese al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso también que deberá estar contenido en el plan de trabajo, que deberá tener políticas de un código de ética, tener claridad en cuanto a políticas de equidad de género, tener en mente que es probable que la reapertura de algunas actividades no esté empatada con el retorno a clases. Entonces, eso es algo que no debemos perder de vista, que debemos ser solidarios con quienes están hoy, ¿no?, haciendo el esfuerzo de estar en casa y cuidando a los menores, principalmente a los niños de primaria, y que probablemente las actividades de este sector se retomen, pero los niños sigan en clases a distancia, y eso pues habrá que tenerlo y considerarlo en el plan de trabajo para tener claro y que muchas veces esto se carga a las madres trabajadoras, y que tengan claridad de las políticas que va a implementar la empresa en esta materia. Es muy, si me pasa la siguiente. Esta es, digamos que una pirámide de riesgos con las medidas que ya no voy a entrar a detalle, ya ustedes conocen en cuanto a sana distancia en el trabajo, minimizar la interacción entre trabajadores, mantener el trabajo en casa. Como decía en un principio, esto nos traerá políticas y medidas que transformarán la forma en que venimos trabajando. Tenemos claro también que no todas las empresas son iguales, no todos los procesos son iguales, entonces pues habrá que cada empresa tomar y establecer en su plan de trabajo las medidas que le apliquen en cuanto a controles de ingeniería, los controles administrativos y la accesibilidad a los trabajadores del equipo de protección personal. Algo que es muy importante y que de pronto se puede pues salir del control de las empresas es el tema del transporte. Habrá empresas y muchas de las empresas que ustedes representan pues proveen a sus trabajadores transporte corporativo. Pues ahí en esos es una gran ventaja, porque está en nuestras manos establecer dentro de las unidades de transporte las medidas de
de sanitización y de protección personal que ameriten para desde que se sube el trabajador a la unidad, pues ya considerar que está ya en nuestras manos el control y las medidas de prevención. Pero bueno, muchos de los trabajadores pues utilizan transporte público y habrá que entre todos, entre nosotros, entre ustedes, pues hacer que permee, ¿no? que en la medida de lo posible en los medios de transporte público se busque tener las medidas de distancia, de higiene de manos, de protección personal para evitar contagios y una medida, ¿no? que también permitirá que menos trabajadores los usen es el fomento al trabajo en casa en la medida que sea posible. Del lado de los prestadores de servicios médicos, del lado del IMSS, pues tenemos que evidentemente aumentar la capacidad hospitalaria en cuanto a los ventiladores disponibles. Como ustedes saben, está en curso un convenio con hospitales privados para atender pacientes no relacionados con COVID, pero que requieren atención médica y pues que son, digamos, el IMSS y la ciudadanía, pues la ciudadanía sigue enfermándose de cosas distintas y el IMSS tiene la obligación de atenderlos. Entonces, una medida para seguir atendiendo fue la firma del convenio con estos hospitales. Estamos fortaleciéndonos también en cuanto a disponibilidad de personal capacitado y debemos tener un constante monitoreo de la probable saturación de servicios en determinadas regiones. Y bueno, también medidas de infraestructura y capacitación. Entonces, en resumen, esta es la última lámina, no me voy a detener, es un resumen de lo que a manera de grandes rasgos es el plan y la perspectiva que tenemos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como decía, lo he señalado en las distintas pláticas que hemos tenido con los sectores. Las empresas y cada actor de la economía se va a convertir en un vigilante del cumplimiento de las medidas de protección personal de los otros actores económicos con los que interactúo, ¿no? Es en una cadena productiva o en una relación de proveeduría y compra, pues es de interés de cada sector económico que el punto de contacto cumpla también con las medidas de protección para pues, evitar contagios en mi centro de trabajo. Entonces, es algo que espero, estoy convencido que será que los propios actores económicos irán también vigilando. Entonces, cedo
Licenciado Méndez, muchísimas gracias. Importante información, definitivamente. Como todos sabemos, esto es un trabajo inicial. En algún momento tendremos esta publicación en alguna forma formal y oficial para el país. Qué bueno, el licenciado, que nos indica que el Seguro Social tendrá una vigilancia de las incapacidades por empresa, por región, por industria, para poder determinar focos amarillos donde pudiera haber un crecimiento de incapacidades por efectos respiratorios en un determinado tiempo corto. Es un foco amarillo para todos y seguramente deberemos de tomar acción inmediata y estaremos muy atentos a el escalonamiento de los sectores, del retorno a la actividad de los sectores industriales por sector, por región. Estamos preparados para ser los primeros, para poner ejemplo. Entendemos que ya hay algunos esenciales trabajando, pero los que no éramos esenciales y que vamos a retornar con todas estas medidas de seguridad, queremos ser los primeros, seremos los primeros y podremos tomar de aquí ejemplo para toda el demás sociedad mexicana. Y le muestro que nosotros no traemos tapabocas porque estoy en casa a sana distancia de mi esposa, pero ya tengo mi tapabocas N95 totalmente automotriz, vea usted. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Entonces hay que estar con la industria y estamos preparados. Bien, con esto, gracias, el licenciado Méndez. Le paso la palabra al doctor Manuel Ortega, que ha sido un líder en el desarrollo de todas estas actividades. Él y su equipo de trabajo a 19, 20 horas diarias en las últimas semanas, de verdad. Gracias, doctor. Podemos empezar. Ingeniero, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer esta muy productiva mancuerna, sector gubernamental, sector empresarial. Estamos muy contentos por la oportunidad de estar avanzando de la mano, como decía mi jefe, hombro con hombro, codo con codo en este trabajo y poder aprovechar este compromiso que el sector automotriz ha mostrado, esta experiencia y llevarlo a instrumentos que serán de apoyo nacional y además a todos los sectores involucrados, a todos los sectores productivos, de servicios, y de esta forma concretarlo a través de acciones que beneficien a nuestro país y particularmente al sector laboral. Como ya se estuvo explicando, a lo que vamos a entrar en este momento es a la parte del eje de acción número 2, que es la minimización de cadenas de contagio. Esta minimización de cadenas de contagio lo que busca es precisamente, como todos sabemos, ya lo explicaba hace un instante el licenciado Méndez, el regresar a las actividades habituales, particularmente en el trabajo, pues existe este riesgo de que pueda haber un contacto laboral, es decir, que alguna persona, incluso una persona sintomática, que no logre detectarse antes de que ingrese a la planta, ingrese, y que al ingresar puede estar a menos de 1,5 metros de distancia y eso le permita estar en contacto con las gotículas que se expulsan al toser, al estornudar, incluso al hablar. Y que si este contacto se da sin que exista una barrera de protección o, en el último de los casos, un equipo de protección personal, pues permita que se contagie. Por otro lado, también tenemos la autoinoculación que se da cuando el trabajador está en contacto con alguna superficie que previamente estuvo contaminada por las dichas secreciones. Entonces, precisamente lo que estamos buscando es evitar que ese contacto laboral se dé, ¿no? Que aunque la persona ingrese, esté tan bien organizado la actividad productiva de manufactura o de servicios que
no puede haber este contacto laboral y por lo tanto no puede haber esta presentación de brotes epidémicos dentro de las empresas. Para ello estamos preparando este documento, que, insisto, forma parte de este segundo eje, que lo que hará será garantizar este retorno saludable, monitorizado, gradual y escalonado al trabajo. Este documento, dentro de sus diferentes componentes, lo que marca es que tendremos que estar trabajando en este momento, de hecho lo estamos haciendo, en la elaboración de un plan de trabajo, como etapa 1, que posteriormente habrá que implementar, que es lo que constituye la etapa 2. Dentro de este plan de trabajo, lo importante es poder establecer un diagnóstico situacional, decíamos, y una herramienta que es justo la que hemos estado trabajando. O sea, todo esto que se platicó hasta ahorita, tenemos muchas semanas ya preparándolo, pero sabíamos que nuestra función era facilitar al sector productivo y de servicios realizar este plan de trabajo, y que para ello lo que necesitamos era generar herramientas que fueran de fácil acceso, que dieran una muy buena información, y el documento incluye varias herramientas, pero la primera de ellas es la que lleva por nombre Lista de Comprobación ante el COVID-19 en el retorno seguro al trabajo. Entonces, esta es una herramienta que estuvimos diseñando y que sabíamos que necesitábamos probar, sabíamos que necesitábamos estar seguros que lo que estábamos planeando en el escritorio, como decía el ingeniero Oscar, funcionaba en el campo. Y para ello, lo que hicimos fue, una vez que la tuvimos ya construida, diseñada, tuvimos el gusto de entrar en contacto con las asociaciones de la industria automotriz, con 3 particularmente, la de autos pesados, la de autos ligeros y la de autopartes, y empezamos a tener una interacción muy estrecha con ellos, Oscar y el resto de sus compañeros de otras asociaciones. Bueno, es muy importante comentarles que como sector gubernamental, todas estas actividades, tanto la interacción con ellos, las asesorías que hemos estado haciendo, videoconferencias, la actividad que se desarrolló el día de ayer, que fue un pilotaje, no fue propiamente una auditoría, sino fue más bien ir a verificar, ir a observar, ir a recomendar acciones implementadas y otras por implementarse. Bueno, todo esto se ha hecho sin fines de lucro, porque esa es nuestra función, ¿no? Para eso estamos, para eso nos debemos, para el servicio a los trabajadores, el sector empresarial, y bueno, estamos muy contentos de estar haciéndolo con todos estos resultados que a continuación les vamos a presentar. Entonces, a lo que nos vamos a dedicar el resto de la plática es a compartir con ustedes la evolución de esta lista de comprobación. Insisto, solo un elemento, hay más elementos, ya en su momento también se los iremos compartiendo, pero en este que digamos es el primer gran paso, que es tener un diagnóstico claro y tener una herramienta para poder hacer ese diagnóstico, una herramienta sistematizada, organizada, eficiente, que es esta famosa lista de comprobación que pues, ya muchos de ustedes la conocen, que ha estado ahí caminando por diferentes partes y que, si queremos aclarar, no está concluida. Eso es algo muy importante, ¿no? No hay una versión oficial, aún está construyéndose, es una herramienta que está viva, que sigue cambiando y que sí le hacemos mucho énfasis. No es aún un documento oficial. En su momento, ya se contaba, se publicará y se les hará llegar. Es bueno, ustedes tienen este gran privilegio de estar conociendo algo que todavía está ajustándose y que busca justo lo que hemos comentado. Bueno, cuando nosotros comenzamos a tener contacto con nuestros amigos de la industria automotriz, en ese momento teníamos una lista de comprobación que constituía 50 ítems, 50 rubros. Y bueno, nos dio mucho gusto, la verdad nos sorprendió la capacidad de respuesta cuando les pedimos que queríamos que la revisaran, que revisaran el documento y que nos dieran sus observaciones. Bueno, pues nada más fueron 100 empresas. 100 empresas de las 3 asociaciones quienes hicieron una revisión, una muy buena revisión, la verdad, muy buenos comentarios, y lo que identificamos que había que ser todavía más precisos en algunos aspectos, lo cual llevó que esa lista de comprobación pasara de 50 a 68 ítems. Y una vez que tuvimos esto, dijimos, bueno, pues ahora lo que necesitamos es llevarlo al campo, llevarlo a la operación. Entonces, con un excelente trabajo de logística por parte de las diferentes asociaciones, justo el día de ayer, una larga jornada
que estaba teniendo ya bastante tarde, se pudo hacer la primera etapa de la prueba piloto. ¿En qué consistió esto? Que en campo, ahí directamente en las empresas, acudió un grupo de mis colaboradores a identificar las acciones que se habían tomado y se levantó una memoria fotográfica que con la autorización de las diferentes empresas, en un momento vamos a compartir un poquito de esta memoria fotográfica y que comprobamos, como bien dicen, que una imagen dice más que 1000 palabras. Así que nos dio mucho gusto identificar que se había entendido bien la guía, muchas cosas ya se habían hecho, otras se hicieron, y por supuesto, de eso trataba, se encontraron áreas de oportunidad, tanto en las empresas, ¿no? Se encontraron cosas que tenían que hacer las empresas, pero también se encontró, y para eso era el piloto, se identificó cosas que tenemos que seguir mejorando de nuestra lista de comprobación. Tenemos una segunda etapa, que es la parte virtual, ya está definida, ya tenemos a las empresas, y será, digamos, nuestra última parte de pilotaje, este pilotaje virtual, con lo que nos permitirá llegar a nuestra tercera y última parte en el sentido de la elaboración de la lista de comprobación. Por supuesto que seguirá teniendo oportunidades, todo es perfectible, pero también nos queda claro que nos urge a nosotros y a ustedes tener ya la versión final, la cual la próxima semana se estará publicando, y la versión oficial. ¿Cuántos ítems va a tener? No lo sabemos, estamos justo en esa definición, se va a modificar y por eso, insisto y reitero, no es un documento oficial aún, pero bueno, es muy bueno y por eso nos da mucho gusto haberlo compartido con la industria automotriz, porque ya vimos la ayuda que dio, ¿no? Y ahora sí que, como se comenta en el área empresarial, fue un ganar-ganar, ¿no? Ganamos nosotros, mejorando la lista, el instrumento, y ganaron las empresas que ya se están aplicando a la implementación de las diferentes recomendaciones. Ahora, ¿cuál es el corazón de esta lista de comprobación? ¿No? Esta lista de comprobación, como les digo, pasó de 50 a 68 ítems. ¿Qué es cada ítem? Cada uno de los ítems, cada uno de los elementos que lo conforma la lista de comprobación, también la llamamos como punto de comprobación. Son puntos que tienen que irse comprobando, y cada punto de comprobación está compuesto de 2 elementos y de un resultado. ¿Cuáles son los 2 elementos? Bueno, el primero es identificar, y aquí es muy importante esta responsabilidad social y empresarial, como decimos, que sinceramente las áreas, las autoridades de cada centro laboral, de cada empresa, hagan esta reflexión e identifiquen cuál es el nivel de contacto entre los trabajadores. ¿A qué nos referimos con nivel de contacto? ¿Qué queremos decir con eso? Nos referimos a qué tan frecuentemente los trabajadores están en contacto entre ellos y cuánto tiempo lo hacen. No es lo mismo que de repente alguien se cruce por ahí por el camino y prácticamente todo el tiempo esté trabajando de manera aislada, a alguien que tiene que estar metido en una nave donde está la nave industrial con 200, 300 mil personas en un mismo espacio físico. Y por otro lado, no es lo mismo que yo me cruce con alguien y tenga una plática de 2, 3 minutos a que me tenga que estar en una oficina y pase las 8, 10, 12 horas en contacto con ellos. Entonces, esta combinación de frecuencia y tiempo nos da un nivel de contacto que es el primer elemento que valora cada punto de contacto. Y un segundo elemento es, bueno, ok, hay cosas que puedo modificar y cosas que no puedo modificar. Y que estas acciones que yo puedo tomar, si se fijan, esto también es una parte muy importante, las hemos agrupado en acciones de ingeniería, administrativas, de equipo de protección personal, de capacitación y de promoción, prevención y atención y seguimiento a la salud. Entonces, lo que hace nuestra lista de comprobación es decirme, bueno, a ver, ¿qué tanto es el nivel de contacto que hay entre tus trabajadores? Y la segunda es, ¿qué has hecho para evitar que ellos puedan estar en contacto y generen un contacto laboral? Recuerden que el contacto laboral es el tener esa interacción con las secreciones o las superficies contaminadas de un trabajador que está infectado, está enfermo. Esto le da una ponderación, ¿no? Se le da un valor numérico a las diferentes variables de estas dos, las diferentes categorías de estas dos variables, y me da un resultado, y al resultado se le denomina riesgo de contagio. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la probabilidad de que no solamente entren en relación, sino se contagien, es decir, adquieran la enfermedad como producto de esta
interacción dentro de la planta laboral. Y este resultado se va obteniendo para cada uno de los ítems o puntos de comprobación. De tal forma que me da diferentes niveles de riesgo, muy alto, alto, medio, bajo, y con esto yo identifico lo que vendrían siendo mis áreas de oportunidad, es decir, donde yo puedo y debo intervenir. Les quiero decir que esta lista de comprobación, de herramienta, está constituida entonces por 5 líneas de acción estratégicas y por 5 puntos de intervención estratégicos. Entonces, las 5 líneas de acción, esos 68 ítems que decíamos, están divididas en estas 5 líneas estratégicas, que lo pueden ver en la parte superior de la diapositiva, que son las medidas de ingeniería. Fíjense, no es casualidad. ¿Cuál es la que más ítems se valora? Pues las medidas de ingeniería. Todos sabemos que lo mejor es actuar directamente sobre el lugar donde se está generando la exposición. Y bueno, a eso van las medidas de ingeniería, ¿no? Pero por otro lado tenemos también las medidas administrativas, más un poquito menos, pero más o menos balanceadas. Y vean, solo 6 ítems de equipo de protección personal. O sea, algo que justo estamos convencidos, como lo dictan los principios de la higiene, es que el equipo de protección personal es la última opción y que debemos de fortalecer más bien las 2 primeras. Otra parte que es fundamental es la capacitación, fundamental. De hecho, ahorita nos da mucho gusto, encontramos a mucha gente que ha entendido la importancia de esta capacitación y les sugerimos eso, que ahorita ya aprovechen poder estar capacitándose ustedes, siendo expertos en coronavirus, y esto pues les dé la autoridad moral para pedirles a sus colaboradores, a toda la planta productiva, que se capacite. Hay muchos lugares donde se pueden capacitar, muchas instituciones han generado, pero bueno, nosotros evidentemente recomendamos la nuestra, ¿no? Esta plataforma, que es la capacitación que está desarrollando en el IMSS, que tiene como nombre CLIMS. Adelante, unas diapositivas adelante, les van a ver ustedes ahí la liga. Bueno, sí los invitamos a hacerlo. Mucha gente con la que se tuvo contacto ayer estaba muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Y finalmente la parte médica, como ya se decía, hoy en sus empresas la parte médica, los médicos de empresas, las enfermeras, tienen una función muy importante, muy, muy importante. Es todo un capítulo que se aborda. Ahora, ¿esto dónde lo vamos a ir a buscar? Pues en la entrada y la salida de los centros de trabajo, en las áreas comunes, comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, en las áreas de oficina, muy importante, las áreas de oficina, que a veces cuando pensamos en las empresas solo pensamos en el proceso productivo, que por supuesto es el corazón, que es el punto número 4, pero las áreas administrativas son muy importantes también. Y finalmente, los sanitarios. Entonces, una vez que yo aplico la encuesta, la lista de comprobación, que es el nombre que le hemos dado, la lista de comprobación, voy a obtener como resultado, decíamos, un riesgo de contagio. ¿A cuál le tengo que dar prioridad? Pues al muy alto y al alto. Es donde tengo que intervenir. Entonces, todos los puntos de comprobación que han salido muy alto y alto, yo tengo que definir qué medidas voy a implementar, quién va a ser el responsable, cuándo voy a empezar y cuándo voy a terminar. Y entonces con esto que tengo, se dan cuenta, justo la salida de la lista de comprobación es mi construcción del plan de trabajo, que además me va a dar acciones jerarquizadas en las 5 áreas que ya comentamos: ingeniería, administrativas, protección personal, capacitación y promoción a la salud. Si se dan cuenta, el hablar de que evitemos la infección es un gran reto, no es una tarea sencilla definitivamente. Y precisamente el reto es tan grande que acciones solitarias, acciones esporádicas, definitivamente no van a lograr alcanzar este objetivo. Necesitamos entonces, como lo pueden ver en esta diapositiva, múltiples acciones jerarquizadas, organizadas, sistematizadas, que me den un mayor nivel de certeza de que efectivamente ustedes están haciendo lo pertinente para evitar estos contagios. Vamos a pasar entonces a un poco más de detalle de esta lista de comprobación y sobre todo al resultado del piloto del día de ayer. Y para ello me voy a permitir dejar con ustedes a la doctora Alejandra Olvera, quien continuará dando la presentación. Muchas gracias, doctor. Doctor Ortega,
Este último punto que usted toca, nada más quiero reiterar que sabemos lo que es una autoevaluación. Es un proceso consciente que tenemos en nuestras actividades de desarrollo de autopartes nuevas y que deben de ser en muchos casos autocertificadas. Y muchas de ellas, le aseguro que son autopartes de componentes de automóviles, de componentes de seguridad, bolsas de aire, cinturones, frenos, sistemas de dirección. Y en muchos casos, las empresas están autocertificadas o certificadas para crear una autocertificación del producto que están llevando a cabo. Entonces, lo que le quiero hacer sentir a todos sus colaboradores y al gobierno federal en general es de que estén confiados en que lo haremos conscientemente. Somos una industria muy responsable en ese sentido. Sabemos que puede haber errores, pero no lo haremos de ninguna manera en forma intencional, desde luego, y que somos muy profesionales, muy robustos y muy conscientes del reto que esto representa. Muchas gracias y le doy la bienvenida a la maestra. Me decías a Rebeca Velasco o Alejandra. Empieza Alejandra. Alejandra Olvera, hemos estado trabajando con ella día y noche. Ayer 12 horas de trabajo visitando y evaluando plantas de manufactura. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes ya. Un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo esta sesión. Y bueno, en este caso a mí me va a tocar presentar parte de los resultados de la prueba piloto del día de ayer. Y nada más resaltarles que la lista de verificación se elaboró considerando los puntos que son más importantes que a continuación les voy a comentar. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de este virus? Que puede ser, insisto, a través de cuando hablamos, tosemos o escupimos, que puede ser cuando la persona toca alguna superficie contaminada y se toca cara o rostro o ojos. Y la tercera, una premisa que es bien importante, que ya habíamos platicado mucho, es que el virus, lo que lo hace peligroso es que dura mucho tiempo en materiales inanimadas. Puede durar desde 4 horas hasta 5 días. Entonces, es una de las consideraciones que tomamos que es muy importante y con base en eso, nosotros diseñamos y fuimos como se fueron elaborando los ítems, que además quedaron de una manera muy ágil. Otra consideración muy importante también es que el virus es muy lábil. Entonces, lo que lo hace peligroso es que dura mucho tiempo en superficies inanimadas. Pero la ventaja que tenemos sobre él es que es muy lábil y que podemos eliminarlo fácilmente a través de mecanismos, como ya lo hemos platicado, a través del agua y del jabón, o con desinfectantes que sean efectivos para eliminar SARS-CoV-2. Bueno, en ese sentido, ustedes van a ver en pantalla cómo quedó la lista de verificación, en donde, como ya se les refirió antes, se agruparon en medidas de ingeniería, de administración, etcétera, pero para hacerla de alguna manera más ágil también y comprensible para todos los centros de trabajo, se fueron categorizando por las diversas áreas del centro de trabajo, que va considerando desde el ingreso. E incluso sabemos que muchos centros de trabajo no tienen transporte, pero también se considera esta parte por los que sí lo tienen. Y para aquellos que no lo tienen, se da la opción incluso de que si no cuentan con transporte por parte de la empresa, no se deberá responder la variable o la columna controles de riesgo. Entonces, para esos ítems que no pueden aplicar a la mayoría, se da la opción de no aplica. Bueno, en ese sentido, ustedes en la pantalla pueden ver cómo tenemos para áreas de entrada, áreas de salida al centro de trabajo. Tenemos para áreas comunes, por supuesto, del propio centro de trabajo, en el cual también se incluye comedores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera, recepción, etcétera. Y volvemos a reiterar, aquellas empresas que no tengan por su tamaño o por su actividad económica alguno de estos, podrán hacer uso de la variable no aplica. Y eso significa que no ponderará para la evaluación de riesgos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido les vamos a ir mostrando un acervo fotográfico de algunas fotografías que nos permitieron mostrarles de la prueba piloto del día de ayer. E iniciamos desde el transporte. Entonces ya hay empresas, todas las que visitamos de hecho, que tienen transporte, tienen este tipo de beneficio, en donde identificamos que los choferes ya están capacitados sobre qué tienen que hacer cuando los trabajadores ingresen al vehículo. Nos mostraron incluso que cuentan con programas de sanitización antes de que los trabajadores ingresen y se les tienen incluso con termómetros para medir la temperatura a distancia. Entonces ellos ya saben qué hacer, hacen esta actividad
e incluso en las líneas en donde los pasajeros van a arribar hacia el transporte también están perfectamente señalizadas o están separadas por 1.5 metros, y en aquellos lugares donde no pudieron hacer este tipo de señalamiento, los trabajadores nos llevamos esa grata sorpresa de que sabían qué hacer. Entonces, todos los trabajadores, quiero comentarles que participaron ayer en la prueba piloto, todos absolutamente tomaron un curso en CLIMS, en nuestras plataformas, y ya sabían qué es la sana distancia, qué es la higiene respiratoria, qué es lo que tenían que hacer al subirse al transporte, cuando bajaran del transporte, al ingreso de la planta, el cómo conducirse durante pasillos e incluso en áreas vestidores y áreas comunes como comedores, ¿no? Entonces, en lo personal estoy gratamente sorprendida por el compromiso, involucramiento por parte del centro de trabajo y por parte de los trabajadores. Entonces, con la finalidad de proteger la identidad de las personas que participaron, se pone ahí un recuadro para ocultar su rostro, pero ustedes pueden ver que en el caso de transporte, el chofer determina o mide la temperatura de la trabajadora, la cual ya sabe que tiene que traer una careta, protección facial o cubrebocas antes de ingresar al vehículo. Se le dota de gel antibacterial, la cual también ya tomó el curso de higiene de manos, y aplica la técnica para poder ingresar de manera adecuada o más segura al vehículo que ya fue previamente sanitizado. En la fotografía del medio, ustedes pueden observar que los autobuses que vimos, aunque no todos tenían ese tipo de señalización, aquellos trabajadores ya sabían que tenían que sentarse de manera alternada. Entonces, dejaban espacios, siempre el de frente y el de al lado libre, aún así, considerando la protección facial y respiratoria. Y al momento de bajar, también lo saben hacer, lo hacen de manera ordenada, sin tratar de amontonarse ni en las entradas ni en las salidas, y se conducen manteniendo la sana distancia hacia el ingreso de la planta. Y bueno, hay algunas empresas que incluso ya han delimitado y han señalizado las zonas de descenso del pasaje. Y reitero, han metido mucho esfuerzo. Hay una inversión importante, se ve que esto no es improvisado, seguramente ya lo tenían, en relación a esclarecer, a identificar bien cuál es la distancia de los trabajadores y el flujo de camino que deberían de seguir. También identificamos que una de las recomendaciones que nosotros tenemos en nuestra lista de comprobación es que los accesos deben de estar separados. Debe de haber un acceso especial para el ingreso y otro acceso especial para la salida. Y hay trabajadores que cumplen con ello. Hay centros de trabajo que cumplen con ello. Aquí ustedes pueden ver en una panorámica que nos compartieron cómo los trabajadores, aunque es un flujo importante, sí mantienen su distancia, llevan protección respiratoria, los accesos de entrada están perfectamente identificados. Aquí quiero comentarles que, como todas las empresas, hay variantes. Encontramos accesos que es con torniquete y accesos que no lo tienen. Aquellos accesos que no tienen torniquete es mucho más fácil porque no hay riesgo de contacto con ninguna superficie inanimada, pero para el caso de la existencia de torniquetes, se han establecido medidas de sanitización importantes. Entonces, la persona ingresa, por supuesto, sabe que no debe de tocar los torniquetes con sus manos, lo hace con el antebrazo, y al momento de ingresar vuelve a tomar gel desinfectante, sanitiza sus manos, se le toma la temperatura corporal también al ingreso de la planta. Eso hace que todavía las medidas que se establezcan sean más exigentes. Entonces, hay doble filtro en relación a las medidas de temperatura, ¿no? Al subir al transporte y al ingreso a la planta. Y hay empresas que ya tienen considerado la entrega de kits a sus trabajadores. Entonces, eso también nos sorprendió gratamente de la inversión que se ha hecho, en donde el kit consta, sí, de protección facial, sí, de sanitizante de manos, e incluso de protección ocular. Entonces, muchas felicidades por ese esfuerzo. Y bueno, ya dentro de las instalaciones, observamos también que fomentando justo lo de la higiene de manos, ya hay empresas que han colocado lavamanos portátiles y también todos están perfectamente señalizados, todos resguardando la sana distancia. E incluso si ustedes revisan la lista de verificación que les compartimos, dentro de la planeación se dice que hay que considerar los recursos humanos, materiales y económicos que se tienen que contar para que se puedan llevar de una manera adecuada estas mismas. Y hay empresas que contrataron, incluso nos referían trabajadores que van a estar a cargo solo de la supervisión de estas actividades. Entonces eso, para los que puedan hacerlo, es fabuloso porque no nada más es el implementar la estrategia, sino parte del éxito de las estrategias implementadas, por supuesto, es la constante supervisión y vigilancia. Entonces auguramos que si esto se lleva y se da esa continuidad, seguramente vamos a reducir de manera impresionante los riesgos de contagio.
Los tapetes sanitizantes también se encuentran en todos los accesos, tanto en el acceso principal como en los accesos de cada una de las instalaciones dentro del inmueble. Y como se recomendó en alguno de los ítems que nosotros colocamos, es que pueden hacer uso de jergas secas y limpias, que también se han cuidado, para eliminar el exceso de líquido desinfectante. Ya para el caso de salas de espera y de juntas, también observamos que utilizaron la parte de señalización e identifican los lugares donde la gente puede permanecer y los lugares que no puede ocupar. Entonces, tuvimos varias variantes, valga la redundancia, en donde solamente en las salas de junta, por ejemplo, se especificaba el donde no y donde sí. Y hay lugares en donde decidieron eliminar las sillas y solamente dejaron los lugares que se van a ocupar, manteniendo la sana distancia. Entonces, cualquiera de las dos variantes fueron muy buenas, son muy acertadas. También identificamos, insisto, que se tienen ya los protocolos, al menos si no escritos, si la gente tiene conocimiento de ellos, que cuando hagan este tipo de actividades, en caso de que sean reuniones necesarias, la gente deberá de portar de manera obligada el cubrebocas y de ser posible una protección facial. Y bueno, ya en planta y oficinas, aquí pueden ver ustedes algunas fotografías en donde ya se colocaron barreras físicas. También podemos observar que las barreras físicas son de diferentes materiales y lo que menos queremos es que haya una inversión impresionante. Entonces, una barrera física sencilla que encontramos y que es funcional es simplemente con armados de metal y con plástico grueso. Entonces, eso funciona bien. Aquí la idea es que, y la recomendación que se les dio, es que ponderen de que esta actividad seguramente se va a tener que llevar ya de manera permanente y seguramente va a salir más económico hacer una inversión en material resistente y duradero, que además no contamine hacia el medio ambiente. Ustedes pueden ver también en la fotografía del medio que para el caso de los escritorios ya también está perfectamente señalizado los lugares donde las personas se tienen que ubicar. Y bueno, cuando están en el caso de la extrema derecha, un cubículo muy justo del otro, además de la protección facial y la protección respiratoria, se tiene también la barrera física entre los trabajadores. Bueno, y pasando a planta, en el proceso productivo, aquí por supuesto lo que menos queremos es que mostrar el know-how, le dicen ustedes, o algunas actividades que puedan comprometer el proceso de la marca. Solamente destacamos esta fotografía en que aquellos procesos en donde pudo ser posible, se colocaron barreras físicas. Y por supuesto todos los puestos que sí identificamos es que cuentan con señalización en piso, en donde se especifica la posición del trabajador. Y bueno, insisto, el material también variaba dependiendo del tipo de empresa y también el tipo de barrera. Hay de barreras ya fijas y otras barreras que eran movibles. En relación a los pasillos interiores y vestidores, aquí ustedes pueden observar que están ya perfectamente delimitado el tránsito de los trabajadores y el distanciamiento también. Entonces, nos llamamos, insisto, la grata sorpresa de que los trabajadores ya sabían qué hacer, cuál era el flujo, cómo tenían que cuidar la sana distancia y el equipo que tenían que conservar, y lo hacían de una manera muy ordenada. Entonces, no vimos en ese aspecto en pasillos que se detuviera el flujo y que se pudiera retrasar la parte productiva, que eso es importante. En relación a los vestidores, hubo empresas que decidieron cancelarlos y la indicación que se les daba al trabajador es que ya viniera con ropa de trabajo y bueno, eso motivaba que no utilizaban un uniforme per se dentro del trabajo que no se requería para la actividad laboral. Solamente lo utilizaban como para métodos o fines de identificar a la empresa a la que correspondían. Por eso se solicitaba que trajeran la ropa como si fuera de calle. Aquellas empresas en donde sí requieren hacer el cambio de vestimenta, los lockers fueron ya ordenados de manera administrativa para que haya un flujo de número de trabajadores que pueden entrar y la posición o número de casilleros que pueden ocupar, manteniendo su sana distancia. Y como pueden ver en la extrema derecha, bueno, pues ya incluso hay señalizaciones en relación, además de la distancia, del flujo que deben de seguir. Y bueno, sí vimos en todas las empresas que visitamos el distanciamiento social, está muy evidente, muy marcado. Hay empresas que tienen incluso dispensadores de alimentos, la mayoría los canceló, porque es de contacto común a través de las botoneras. Pero para el caso de cajeros, ya también cuando hay dos juntos, se delimitaba, solamente se permite el acceso a una persona y se especifica también la distancia. Entonces es algo, insisto, que nos llevamos de manera muy grata, muy sorprendidos porque el tipo de señalización que se utilizaba era desde muy sencilla, a través de solo recuadros, hasta incluso como pueden ver en la imagen, ¿no? Donde ya se observan las huellas e incluso señalando la distancia que se debe mantener entre los trabajadores. Y bueno, también en relación a la comunicación, que es parte de lo que la guía recomienda, que haya como una comunicación efectiva
entre la situación que estamos viviendo, entre lo que debe de hacer el trabajador. Ya todas las empresas con diversos materiales gráficos, pero ya cuentan con información alusiva al COVID. Es cómo lo prevengo, cómo me lavo las manos, etcétera. Ya tienen muy buena información y agradecemos mucho que la información que tomen en cuenta sea justo la que se encuentra en nuestra plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente muy buena evidencia fotográfica, muy detallada. Vamos a tener cada visita, hubo la oportunidad de tener a una persona de la empresa haciendo la filmación, haciendo la fotografía. Estas fueron algunas rápidas que se pudieron tomar, pero vamos a tener todo un acervo que lo que nos interesa es que pueda servir a otras empresas del sector para la implementación rápida de estas medidas, dada la prontitud con la que la industria automotriz se va a reincorporar a la cadena. Bien, y por parte última del Seguro Social, tenemos a la maestra en ciencias, Rebeca Velasco Reina. Rebeca, muchísimas gracias por darnos el tiempo y la capacitación a esta importante industria. Adelante. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí el poder platicar con ustedes el día de hoy. Bueno, continuando con esta información que viene en la lista de comprobación, es muy importante la parte de capacitación. Van a haber ciertas modificaciones que van a hacer los patrones o las empresas, tanto en la parte de las instalaciones como en la parte administrativa, y es muy importante que el personal, tanto gerencial como el personal operativo, sepa de estas modificaciones antes de que regresen a trabajar. Entonces, el comité que se debe de elaborar o deben de tener las empresas para regresar a trabajar, es importante que tomen en cuenta este punto para que vean quién va a capacitar en esta parte. Como ya les comentó el doctor Manuel Ortega, por parte del instituto, por parte de CLIMS, se está haciendo un curso en el cual les va a mostrar cuáles son les van a dar sugerencias para que puedan realizar esta capacitación del plan. El plan, como nosotros lo hemos pensado que puede aplicarse al diferente tipo de empresas. Y si no hacen uso de entonces también tiene que hacer uno de acuerdo a las modificaciones que se hayan realizado por parte de la empresa. También es importante que las empresas tomen en cuenta la capacitación para las personas que están ahorita en casa, para los trabajadores que están ahorita en casa, respecto a hábitos saludables, a higiene, estilos de vida, que va a favorecer el que las personas puedan preservar un estado de salud adecuado y que puedan regresar a trabajar en las mejores condiciones. Lo mismo para aquellos trabajadores que tengan enfermedades crónico-degenerativas, el hecho de que puedan tener una capacitación que les diga cómo poder controlar este tipo los padecimientos que tienen, va a ser de gran utilidad. Sabemos que hay ciertas patologías que incrementan el riesgo que puede tener una persona para tener complicaciones si es que llega a tener COVID, por lo que esta parte de la capacitación es muy importante. También hay que dar prioridad, o dentro de las sugerencias que hacemos a los patrones, es dar prioridad a la capacitación a distancia. De esta manera, cada quien va a haber una distancia y se va a evitar el contagio. En caso de que no pueda ser esto aplicable a la empresa o al tipo de junta o de reunión que se tenga que hacer, entonces es muy importante que cuiden la parte de la sana distancia, que cuiden, ya la doctora Alejandra les mostró ciertas imágenes de las salas de juntas, de cómo pusieron distancia entre los asientos, el que antes de entrar les den gel para limpiar sus manos, y el hecho de que no compartan accesorios dentro de la junta, o ya sea plumas, celulares, hojas. Todas estas partes es importante que se tenga la capacitación o se cuide cuando haya una capacitación presencial. La que sigue, por favor. Bueno, pasando a la parte de salud, las recomendaciones que hacemos es que la empresa tenga un programa de salud física y mental.
Esto es un poco complicado. Sabemos que hay empresas que no tienen como tal servicio médico o no cuentan con enfermería. Sin embargo, sí hay ciertos puntos que deben de contemplar. Por ejemplo, el manejo de trabajadores sospechosos, contactos confirmados y cuándo se van a reincorporar al trabajo. Dentro del recorrido que estuvimos viendo, sí es importante que tengan cuidado con esta parte. Algunos llegaban a tener la definición de sospechoso que fue en la fase 1 de la contingencia. Entonces, estas definiciones operacionales como tal se van a ir modificando o las va a ir modificando la Secretaría de Salud. Entonces, hay que tener cuidado en que sean las actualizadas y saber qué va a pasar. ¿En qué momento un trabajador se va a considerar que es sospechoso? Si esto sucede, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se va a tener con él? Es importante tener aquí, la lista de comprobación sugiere que se tenga una herramienta en la cual se puedan identificar los síntomas. Nosotros recomendamos la que se tiene en la página del IMSS, que está este cuestionario en el permiso COVID. Entonces, entra la persona, va llenando los síntomas que tiene y si reúne los criterios para hacer un caso sospechoso, en ese momento se le otorga su permiso COVID. Además de esto, también las empresas pueden tener sus propios cuestionarios, esto no hay ningún problema con esta parte. Y también es importante que tengan una herramienta para ver los contactos. Si es que llegan a tener un trabajador sospechoso o confirmado en la empresa, que tengan una herramienta que les ayude a dar seguimiento a estos casos y que sepan qué van a hacer. Se van a quedar en la empresa, no se van a quedar. Esto ya lo tienen, es importante que lo tengan bien identificado y ya acordado para cuando regresen los trabajadores a sus actividades. Lo mismo con los casos confirmados. Ahí fue donde más dificultad encontramos. No fue una respuesta homogénea de cuándo tienen que reincorporarse a trabajar las personas. En el documento que les comentó el doctor Manuel Ortega y el licenciado José David, que estamos trabajando, también ya viene muy específico las recomendaciones que hacemos en cuanto a aquellos casos sospechosos o ya que sean confirmados, pero también recordemos que tenemos casos confirmados que son asintomáticos. Entonces, ahí nosotros damos sus sugerencias que esperamos que les sean de utilidad para que puedan ver esta parte. En la cuestión de que respecto a promoción y prevención, atención y seguimiento de los estados de salud de los trabajadores, pues hacemos una serie de sugerencias y es importante que lo tenga la empresa. Las personas que lleguen a tener factores de riesgo que puedan complicar su salud, es importante que las empresas tengan identificado a esta clase de personal para tener cuidado con ellos. Nosotros pusimos en la lista de comprobación la liga de la calculadora de complicaciones de salud que tiene el IMSS, las cuales pues le puede ser de utilidad, pero ustedes también pueden pues usar la que tengan en la empresa. Y no olvidar la parte de la salud mental. Este problema de la enfermedad por COVID-19 no solamente pues, nos expone a este factor de riesgo biológico que es el que podamos tener la enfermedad, sino también a factores de riesgo psicosociales. Tanto por el propio aislamiento que se está teniendo, tanto por la angustia, la ansiedad, personas que están perdiendo a sus familias, a amigos, familiares, y que sí va a hacer que puedan tener alteraciones en cuanto a la salud mental. Pero por otra parte, también puede incrementar o favorecer el que por ciertas modificaciones o acciones que se tengan en la empresa, se incrementen los factores de riesgo en el trabajo. Por ejemplo, que tengan que trabajar más horas, que no se tengan descanso, la carga emocional que puedan llegar a tener algunos puestos específicos de trabajo. Y toda esta parte es muy importante que la contemple el patrón para que pueda tener un plan de salud mental. Se recomienda que pueda estar vigilado por un médico y un psicólogo. En caso de que no pueda ser así, porque entendemos que es difícil que una empresa pueda tener tal vez toda esta infraestructura, es importante que les den las facilidades a los trabajadores para que puedan acudir al Instituto Mexicano de Seguro Social a recibir esta clase de atención. Lo que sí es muy conveniente que tengan es qué herramientas pueden ustedes identificar o usar para darle vigilancia a la parte de salud mental.
En el documento que está, vamos a sacar por parte del instituto, y en el curso de CLIMS vienen diferentes ligas que les va a hacer a ustedes pues, de utilidad, de cursos que les van a dar herramientas para que ustedes puedan identificar esta parte. Y lo mismo para la salud física de los trabajadores. También en ese es muy importante que tengamos una vigilancia. Bueno, lo que pudimos notar en el recorrido, en los filtros sanitarios, nos dio mucho gusto que todas las empresas los tuvieran, pero sí hubo ciertas cuestiones que se podían mejorar. Aquí, esto va a depender mucho del tamaño de la empresa, del número de trabajadores. No es lo mismo si a la hora de la entrada van a llegar 10 personas, así van a llegar 600. Por lo que es muy importante que esto lo tengan muy bien preparado, identificado, como también ya les comentaba la doctora Alejandra, el hacer ágil la parte de la entrada de los trabajadores, el que no tengan que compartir plumas para llenar bitácoras, o la parte de acceso, que tengan que un checador, o esto que pueda facilitar el hecho de que estén en contacto con superficies que puedan favorecer el contagio con el virus. También para la parte de los visitantes, identificamos que muchos tienen, te dan el gafete de visitante con un cordón o con un listón, y pues no es recomendable también que se dé esta clase de materiales, porque pueden también favorecer la contaminación. Todas las empresas tenían la parte de la toma de temperatura, y aquí es muy importante que la empresa identifique cómo le van a preguntar a las personas la parte de los síntomas y cómo van a tomar en cuenta la parte de la temperatura. Dentro de los síntomas sospechosos de COVID refieren fiebre. Muchas veces lo preguntan al trabajador, ¿usted tiene fiebre? Y pues, o tuvo fiebre, y en ocasiones puede ser difícil, o el paciente no va a saber, o el trabajador no va a saber a qué se refieren con fiebre. Fiebre sería 38 grados hacia arriba, pero sugerimos que a partir de 37.5 grados hacia arriba, ese caso lo revise la parte médica, y que lo puedan homologar, que lo dejen por escrito en el documento, que ustedes tengan para cuál va a ser la acción que van a tener ante estos casos sospechosos. La mayoría de las empresas lo que querían es, al momento del filtro, al momento de la entrada, dar un cuestionario para llenar los síntomas. Y eso la verdad es que lo dificultaba mucho. Para muchas empresas no va a ser operacional. Entonces, sí es importante que se pregunten a la entrada, pero puede ser al momento que está tomando la temperatura, de manera muy rápido, si ha tenido si se ha sentido mal, ha tenido tos, ha tenido como síntomas respiratorios. Ustedes, al momento de estar tomando la temperatura, pues van a saber si la persona tiene o no febrícula o fiebre, y hacerlo de manera más ágil. También pueden ver si lo pueden implementar de manera electrónica, este cuestionario de síntomas que puedan estar llenando, de tal manera que ustedes puedan adecuar cuántas personas tienen, cuántas van a entrar, y que se facilite esta parte de la entrada. También las áreas de estancia específica para los casos sospechosos de COVID en la empresa, es muy importante que ustedes valoren, si bien no tiene que estar adentro como tal, o se busca que sea un área que esté alejada, sí es importante también que tenga las condiciones para que la persona que esté ahí sospechosa, pues no le expongan al ambiente, que pueda complicar su estado de salud, y que también le permitan al personal de salud que está ahí, ya sea médico o enfermera, el tener los elementos necesarios para poder dar la atención. Entonces, por ejemplo, llegamos a ver una carpa, la cual pues es muy difícil, hacía mucho calor, había viento, se volaban las hojas, y si tienen 3 turnos, por ejemplo, el hecho de que saquen a una persona en la noche a que los revisen en esta carpa, o si está lloviendo, en fin, hay que revisar que las condiciones físicas del lugar donde vayan a tener espacio apartado para ver a las personas sospechosas se encuentren en condiciones para darle la mejor atención. También que ustedes sepan o tengan identificado qué van a hacer, si hay hospitales cercanos, cuáles son los síntomas leves, cuándo van a decirle al trabajador que se tiene que retirar a casa, con qué indicaciones se le va a retirar a casa, y lo mismo, en qué momento necesitan ustedes derivar al trabajador al hospital, cuáles son los hospitales cercanos. Ahorita esta parte la tienen que estar pues llevando casi día a día, porque pues la atención pues es en todos los hospitales, y algunos están saturados, otros no. Entonces esto es muy importante que lo mantengan vigilado.
La parte de supervisión, evaluación del programa de salud física y mental, y no solamente de esto, sino en general de todas las acciones que ustedes tengan programadas para este plan de retorno al trabajo, va a ser una cuestión fundamental. La mayoría de los trabajadores o de las personas que no son médicos no están acostumbrados, por ejemplo, a tener un cubrebocas. Entonces, y también hay que tomar en cuenta otros factores de riesgo que pueden estar en el ambiente de trabajo, como el ruido. De por sí traemos el cubrebocas más la careta y luego ruido, entonces eso hace que las personas tengan que disminuir la distancia para poder escucharse. Entonces, y también de manera normal no estamos acostumbrados a tener tanta distancia entre las personas. Entonces, al momento de estar realizando actividades, de repente se puede olvidar el hecho de tener que mantener esta distancia y se puede dar un acercamiento. Entonces, sí es muy importante aquí la supervisión que se vaya a hacer y también todo tenerlo por escrito. No solamente que se diga, bueno, el jefe del turno va a revisar o va a supervisar que se guarde la sana distancia, que se laven las manos. No, también es importante que lo dejen por escrito para poder dar seguimiento, para que también así ustedes puedan evaluar el programa y en caso de que identifiquen que tiene áreas de oportunidad, se hagan modificaciones. En cuanto a los exámenes médicos periódicos, bueno, muchas de las empresas que ya tienen su parte de salud en el trabajo, ya se hacen exámenes periódicos que van dirigidos tanto a los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, como también a cuidar enfermedades que puedan ser ajenas al trabajo. Entonces, reforzar esta parte, darle el enfoque a aquellas cosas o aquellas patologías que puedan complicar el estado de salud en los trabajadores si es que llegaran a tener COVID. Y también revisar la parte de salud mental. Y si no se tiene esto en la empresa, porque, bueno, la intención de este programa es que se pueda utilizar en pequeñas, medianas y grandes empresas, entonces el que haya flexibilidad y apoyo por parte de la empresa o del patrón para que los trabajadores puedan acudir a recibir su atención médica al IMSS. Les queremos comentar también cuáles fueron los hallazgos positivos que vimos en el recorrido que recibimos ayer, que tuvimos en las empresas. La verdad es que les queremos agradecer a todos por su gran apoyo, por el esfuerzo de todas las personas que estuvieron involucradas en esto, desde la planeación hasta la ejecución. Vimos que todos están muy comprometidos y también nos dio mucho gusto escuchar sus opiniones respecto al uso de la lista de comprobación. Algunos nos llegaron a mencionar, bueno, es que sí, no habíamos identificado este punto o ya lo habíamos visto, pero ahora con esta parte o con este punto de vista lo modificamos y empezaron a hacer adecuaciones de acuerdo a las áreas de oportunidad que encontraron con el listado. También todos tuvieron los filtros de entrada y también consideraron que esta lista era una herramienta útil para sus empresas. Incluso aquellos que también tenían listados de comprobación de otros países, porque las empresas tienen sucursales en diferentes países, mencionaron que también les fue de utilidad y que era semejante también a las extranjeras y que sí aportó cosas diferentes. Y pues recalcar el alto compromiso por parte de las empresas para mantener la salud de los trabajadores y también creo que esto es importante transmitirlo ya a la parte operativa para que ellos también tengan un alto compromiso en seguir las recomendaciones que en esta etapa de la planeación está haciendo la empresa para que se pueda prevenir el hecho de que se tengan contagios. Le voy a ceder la palabra a la doctora Alejandra Olvera para que les comente algunos puntos o de áreas de oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias por el acompañamiento ayer. Una jornada larga, pero muy productiva. Realmente los felicito. Y Alejandra Olvera, entiendo que tienes unos puntos de conclusión. Adelante, por favor. Sí, rápidamente a todos. Voy a ser muy concreta. Si bien es cierto que todos siguieron medidas de distanciamiento, de uso de protección personal y de barreras físicas, que la verdad quedamos gratamente sorprendidos, volvemos a reiterar, también identificamos personas, trabajadores que traían exceso de equipo de protección personal en lugares donde no se requerían. Entonces, si bien es cierto que el proceso, cuando hay exposición a polvos, requiere de filtros N95,
Había puestos de trabajo que no tenían esa exposición y también tenían filtros N95. Entonces, aquí nada más comentarles que aquellos puestos que no lo requieran, no lo usen. Ustedes saben que hay una escasez a nivel mundial y que en definitiva este tipo de equipos pues lo requieren nuestros compañeros médicos. Entonces, como se refiere en la lista de comprobación, es sí darles el equipo de protección personal que el trabajador requiera de acuerdo a los agentes contaminantes que pueda tener en su puesto de trabajo, pero no dar en exceso, porque además de que, bueno, no les es de utilidad, también les genera un gasto a ustedes como patrones, ¿no? Y bueno, en relación hubo en comedores, vimos que había lugares en donde se daba la comida en los platos comunes, en la vajilla común, manteniendo la sana distancia, manteniendo la higiene, manteniendo las barreras físicas entre la persona que da los alimentos y la que la recibe. Excelente. Hubo lugares en los que decidieron dar alimentación para hacerlo más ágil y que no entorpecer el flujo, darlo en paquetes de unicel. Aquí nada más es libre albedrío, ustedes pueden hacer lo que más les convenga, cuidando, por supuesto, que no haya esa interacción, esa cercanía, que se rompa ese distanciamiento entre los trabajadores, pero sí, como prevención también del medio ambiente, hay que considerar qué tipo de materiales podemos utilizar. Entonces, el unicel tarda más de 1000 años en degradarse. Entonces, vamos a resolver un problema, pero vamos a generar otro que a la larga también nos va a afectar. Aquí nada más es decirles que hagan ese análisis, si deciden hacer la entrega de comida en este tipo de embalajes, háganlo, pero utilicen material que sea más amigable con el medio ambiente y que se pueda biodegradar en muchísimo menos tiempo. En relación a la lista de comprobación, también se refiere mucho de manera incisiva a que si se puede se favorezca la ventilación natural. Agradecemos a todos porque efectivamente se esmeraron en cumplir ese supuesto, pero en ese afán de cumplir, hubo lugares en donde se ponía en riesgo a los trabajadores. Entonces, va a haber lugares donde sí va a poder aplicar, va a haber lugares en donde en definitiva ni siquiera es recomendable. ¿Cuándo no? Cuando las oficinas estén adjuntas a un proceso productivo y sobre todo si ese proceso productivo genera contaminantes como el ruido, como polvos o partículas. Entonces sí vamos a favorecer la ventilación para que no haya acumulación de microorganismos, pero vamos a enfermar a muchos trabajadores a través de otros agentes contaminantes. Entonces, por favor, eviten ese tipo de actividades y enfóquense a ventilar solamente los espacios dentro del mismo espacio, proceso productivo, en oficinas administrativas, pero no mezclar o hacer esa contaminación cruzada, por favor. En relación al uso del alcohol gel, efectivamente vimos que en todos los accesos se tiene, pero también identificamos que no en todos los lugares de los trabajadores pudieron tener acceso al mismo, y fue una de las recomendaciones que se dejó. Entonces, la lista de comprobación sugiere que todos los trabajadores absolutamente puedan tener acceso y de preferencia en su puesto de trabajo que no comprometa el proceso ni que lo ponga en riesgo. Eso es importante considerar. De no ser posible que lo tenga a un lado, sí tenerlo cerca para que siempre tenga ya el hábito y costumbre de poder sanitizar sus manos en cada momento. Y bueno, otra área de oportunidad importante que identificamos fue la preparación del hipoclorito de sodio. Entonces, obvio, nos acercábamos con las personas a preguntar cómo lo preparaban y encontramos una variedad importante de tanto de concentraciones como de formas de preparación. Por eso nos atrevemos a dejarles esta diapositiva en donde señalamos cuál es la dosis, la concentración, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ella refiere que la concentración que podemos utilizar y que es efectiva para eliminar al virus SARS-CoV-2 y no necesita que se deje de cierto tiempo sobre superficie, habla incluso que lo podemos dejar 10 segundos y hasta 30, es el hipoclorito de sodio al 0.5%, lo que equivale a 5,000 partes por millón. Y refiere que esta concentración la podemos utilizar para desinfectar superficies que se tocan con frecuencias tanto en el hogar como en el servicio de salud. Y bueno, aquí abajo, para todos aquellos que no son técnicos o químicos o que alguna vez en ingeniería lo llevamos, les dejo la ecuación que se utiliza para elaborar disoluciones, porque nos queda claro que no todos compran la solución comercial. Entonces, la solución comercial trae una concentración per se de hipoclorito de sodio del 5 al 6%, pero esa concentración es diferente para el hipoclorito de sodio a nivel industrial. Entonces, para el grado industrial, ustedes deberán de considerar esos valores para alcanzar justo la concentración final que se desea, que es las 5,000 partes por millón. Y bueno, para el caso de la solución comercial, que insisto, está en el recuadro que tienen en la parte de abajo en color gris, esta viene del 5 al 6%, lo único que tienen que hacer es diluir 10 veces. Es decir, van a tomar 100 mililitros de la solución comercial y la van a diluir en 900 mililitros de agua, lo llevan siempre a 1 litro. ¿Qué recomendamos? Que solo preparen la cantidad que se requiere.
El hipoclorito de sodio es sumamente reactivo y se descompone con la luz y el calor. Luego, entonces, si ustedes no tienen una tira reactiva en donde ustedes puedan identificar la concentración de hipoclorito de sodio para asegurar que siempre esté a 5,000 partes por millón, se les sugiere que preparen solo lo necesario diariamente y, por supuesto, que no la mezcle con ninguna otra sustancia química porque pierde su efectividad. Eso es súper importante. No con jabón y no con algún otro producto químico, por favor. Y bueno, también se ha identificado que ustedes mismos, alguno de ellos me lo refería a Oscar, me lo refería y me alarmaba, de que ya han encontrado a través de algunos de sus profesionales que lo pueden acompañar, no sé si pertenezcan a la asociación o sea algún amigo de él, que han encontrado ya soluciones en el mercado que se venden, que te dicen que tienen una sustancia química en cierto porcentaje y no lo tienen. Entonces eso nos asusta, porque podemos implementar todas las medidas de seguridad, las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, pero si les estamos dando algo que no les sirve, les estamos dando un placebo. Entonces la gente va a creer que se está desinfectando sus manos o que se está sanitizando el lugar de manera adecuada, y eso no es cierto. Entonces hay que cuidar mucho eso, y por eso se les recomienda aquí que utilicen productos químicos que estén certificados para eliminar SARS-CoV-2. ¿Por qué referimos una liga internacional? Porque desafortunadamente no existe una nacional todavía. Pero si no existe la nacional, sí tenemos la obligación de buscar en fuentes u organismos internacionales reconocidos y de alto prestigio aquellas empresas y químicos o productos que sí sean certificados y que nos aseguren que el hecho de que nosotros lo compremos garantice que estamos eliminando a este virus. Que insisto, y refiero una vez más, lo que lo hace peligroso es su alta permanencia o sobrevida en superficies inanimadas. El beneficio que tenemos, reitero, es que lo podemos eliminar muy fácilmente. Solamente asegurémonos de utilizar el producto correcto. Ahí mismo se les refiere la liga, y bueno, no se espanten porque quizás piensen que van a tener que importar el producto. En esa liga vienen empresas mexicanas, orgullosamente mexicanas, que dan productos de alta calidad y que son productos muy accesibles a cualquier empresa y tamaño de empresa. Y bueno, finalmente, para que cierre Rebeca, le doy le doy la palabra al doctor Manuel Ortega. Y me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, nada más para puntualizar, porque se mencionaron de diferentes áreas de oportunidad, lo que sí les recomendaríamos a las diferentes empresas que aplicaron el listado de comprobación es que revisen los filtros de entrada con todo esto que ya comentamos, que se vio en las fotos, cuáles son las cosas que pueden implementar, las cosas que pueden modificar, cuáles son las que se tienen que, pues, evitar. El equipo de protección personal, como ya mencionó Alejandra, tener cuidado con esto, nos preocupa mucho la parte del uso de N95, sabemos que están escasos y que ahorita es muy importante para el personal médico, entonces si no lo requieren, si no van a estar en contacto con aerosoles o con algún químico por lo cual lo requieran, por favor no lo utilicen, eso va a ayudar de mucho al país. Las soluciones de desinfección, que fueron, ahorita ya aclaró Ale muchas cosas, muchas dudas, que puedan revisar que se esté haciendo de la manera correcta en la empresa. El programa de casos sospechosos y de reincorporación, que tengan también mucha vigilancia con esta parte, y la supervisión. Eso creemos que es un punto muy importante que deberán de cuidar en todas las empresas. Y bueno, ahora sí le cedo la palabra al doctor Manuel Ortega. Gracias. Pues bueno, para cerrar ya nuestra intervención, como Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte de la Coordinación de Salud del Trabajo, les pedimos entonces que la presentación se les va a hacer llegar, la puedan seguir revisando e insistirles que estamos trabajando a marchas forzadas, ya lo comentó varias veces el ingeniero Oscar Alvin, en verdad son jornadas muy largas, que hacemos con mucho gusto, por supuesto, y que entendemos la urgencia de generar ya documentos. Nuestro compromiso es que la próxima semana ustedes tendrán ya esta lista de comprobación, más todo lo que le acompaña en unos días, y también el proyecto que existe, en el cual se está trabajando también muy, muy intensamente, de tener un curso en línea de todo esto que ustedes han escuchado el día de hoy. Este curso también se estará liberando la próxima semana,
Y por eso la insistencia en que inviten a ustedes mismos, ingresen a la plataforma CLIMS, inviten a la gente de mandos medios a que lo hagan, y sería genial que pudieran invitar a todos los trabajadores, a todos los obreros, para que los cursos que ya están ahorita los puedan empezar a tomar, se familiaricen con la plataforma. Hay 3 cursos sobre COVID en estos momentos. Para el área médica hay cursos también específicamente para esta cuestión de los factores de riesgo. Es muy importante que estemos trabajando con estos temas e invitar a la gente, se dice que otra de las cosas que ha dejado esta emergencia, esta contingencia epidemiológica son muchos kilos de más. Entonces justo tenemos que trabajar en el sentido contrario, ¿no? Tenemos que prepararnos bajando de peso. Los diabéticos tienen un excelente control de la diabetes, los hipertensos tienen un excelente control de la hipertensión. Entonces, sobre esto también hay recursos ahí, así es que los invitamos a ingresar. Y por supuesto que en cuanto esté liberado el curso específico del tema que estamos revisando, se los haremos saber inmediatamente. Es que sería todo de nuestra parte y los dejo con el ingeniero Oscar Alvin. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Como usted dijo, han sido jornadas largas de trabajo, pero afortunadamente viene el fin de semana, en el cual usted todavía le podrá meter un poco más. Y como alguien me dijo, y perdón que lo repita, el día tiene 24 horas. Si no te alcanza, está la noche. Nos urge regresar a trabajar. Y para ello, invito, gracias, doctor, invito a Elodina Guerra, quien es directora general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, quien se incorpora tomando el espacio que tenía y que sigue teniendo con todo gusto el doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio. El doctor Acevedo nos está comunicando que sigue en Palacio Nacional. Aparentemente hay una reunión, bueno, siempre hay reuniones importantes ahí, pero esperemos que el doctor Acevedo esté abogando por nuestra industria, por el retorno ordenado y consciente. Y pues cedo la palabra a nuestra amiga ya de la industria de varios años atrás. Elodina, muchísimas gracias por darte el tiempo, por tener la paciencia. Y también le pido, y aprovecho al licenciado Omar Estefan, tenga un poquito de paciencia, que usted va a cerrar el día de hoy este importante seminario. Adelante, Elodina, gracias. Tienes el micrófono apagado, Elodina. Abajo a tu izquierda. Muy querido. No. Acuérdate que eres directora de empresas de alta tecnología, no nos puedes fallar. No, mira, Elodina, no te mortifiques. Si quieres, salte de la aplicación, vuelve a incorporarte o a lo mejor a través del teléfono y entre que haces esas interacciones para no robarles mucho el tiempo a casi los 3,000 participantes que tenemos hoy, día de hoy. Si gusta hacerlo, le paso la palabra al licenciado Omar Estefan, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ha estado muy de cerca en todo este proceso, conjuntamente con el Seguro Social y la Secretaría de Economía, para entender la mejor forma de regresar a las labores económicas y de manufactura en este caso. Licenciado Estefan, muchas gracias por tomarse el tiempo y de acompañarnos durante todo el seminario. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alvin. Un saludo a todos mis colegas de la Administración Pública Federal. El agradecimiento también a la Secretaría de Economía por organizar esta charla.
y muy buenas tardes también a todos los miembros de la industria nacional de autopartes. Me da mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy. Creo que mis colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social han sido muy claros en cuál es el alcance de estas guías, de estos protocolos que vamos a implementar, que estamos implementando de manera conjunta la Administración Pública Federal, con la retroalimentación, por supuesto, de los sectores productivos para que sean herramientas que sean factibles, de fácil aplicación, que puedan servir para la multitud de empresas independientemente del tamaño que éstas tengan, ¿no? El día de hoy yo les quiero platicar un poquito de las actividades que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de la epidemia de COVID-19, un poquito del marco normativo que tenemos, cómo se relaciona justamente lo que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo se relaciona con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y voy a cerrar hablándoles un poquito de las inspecciones que hemos llevado a cabo al día de hoy en el marco de COVID-19, por supuesto, con unos porcentajes que hablan de qué es lo que hemos encontrado en las inspecciones, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, platicarles que por supuesto el marco jurídico que tenemos a nivel más macro comienza por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 constitucional, y aterrizándolo un poquito más en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que en su artículo 132 se establecen las obligaciones de los empleadores y de manera espejo en el artículo 134 las obligaciones de las personas trabajadoras, ¿no? De manera muy concreta, en la fracción 16 del artículo 132 tenemos la obligación de los patrones de que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, ¿no? Digamos, esta obligación que es un poco general se aterriza entonces en el marco normativo federal a través de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como es de su conocimiento, tenemos 44 normas oficiales mexicanas en el país. Por supuesto, no todas aplican para todos los sectores. Así, por ejemplo, tenemos una norma 23 que aplica únicamente para minería y una norma 32 que aplica para minería de carbón de manera exclusiva, ¿no? Pero también tenemos normas relacionadas con equipo de protección, la norma 35, por supuesto, de factores de riesgo psicosocial. Tenemos por ahí la norma 36 sobre factores ergonómicos, en fin, un grupo completo de normas oficiales mexicanas que norman desde cómo deben actuar los centros de trabajo para evitar factores de riesgo psicosociales, como ya platicábamos, hasta cuestiones muy específicas que se pueden relacionar en el marco de la epidemia COVID-19, como puede ser el caso de la norma 19, ¿no? De comisiones mixtas de seguridad y salud en el trabajo, perdón. De manera concreta y aterrizándolo ya un poco más en el marco de COVID-19, la Secretaría del Trabajo se enfoca de manera primordial, no exclusiva, pero sí primordial, en dos normas oficiales. La primera es la norma 19, la cual les comentaba hace unos minutos, y en segundo lugar la norma 30 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. La norma 30 es muy importante para entender cómo la Secretaría y cómo el marco normativo se aterriza en esta reglamentación, porque justamente fue creada como consecuencia de la epidemia de H1N1 en 2009. Esta norma da pie a que los centros de trabajo puedan contar con un análisis, por ejemplo, de cuáles son las clínicas que tienen a su alrededor, de una manera muy, muy amplia, ¿no? Cuáles son los hospitales, cuáles son las clínicas, cómo actuar en caso de que haya un accidente de trabajo y a qué clínica lo tengo que llevar. Pero también en su numeral 7, inciso C, establece una obligación muy clara que es que, y me voy a permitir leerla, que los centros del trabajo del país tienen la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que emitan las autoridades competentes para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que es justamente a través de la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de manera muy concreta, el inciso C del numeral 7 de la norma 30 en materia de seguridad y salud en el trabajo, el camino a través del cual los centros de trabajo tienen la obligación de implementar estas recomendaciones que está llevando a cabo la autoridad federal. En el caso muy concreto de la epidemia de COVID-19, tenemos que esas recomendaciones son, por una parte,
las obligaciones que se desprenden de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, que todos ustedes conocen, pero también de recomendaciones como la guía que muy atinadamente está coordinando en su elaboración el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros no anticipamos sorpresas como autoridad federal al respecto, porque al tratarse de un ejercicio que se está llevando o realizando de manera coordinada con ustedes, en este caso con la Industria Nacional de Autopartes, no creemos que haya ningún inconveniente porque el cumplimiento se va a dar casi de manera automática, ¿no? Sin embargo, comentarles que como autoridad federal en materia laboral, tenemos nosotros la obligación de llevar a cabo acciones que verifiquen el cumplimiento adecuado de la normatividad y de este marco normativo que les comenté. De manera tal que la Secretaría del Trabajo, cuando actúa como fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, lo puede hacer de tres maneras, ¿no? La primera es inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo, en los cuales se verifican, entre otras cosas, el salario, el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. En segundo lugar, inspecciones en materia de capacitación y adiestramiento, que es un artículo que está ahí en la Ley Federal del Trabajo. Y en tercer lugar, y es importante resaltarlo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo las lleva a cabo la autoridad federal y por excepción la pueden llevar a cabo también las autoridades locales cuando hay un acuerdo con la federación. Las inspecciones que se están llevando a cabo en el marco de COVID-19 son justamente de este tipo, son inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se verifica el cumplimiento de la normatividad en general, pero sí con un énfasis justamente en norma 30 y norma 19, porque es a partir de ahí como nosotros jalamos, digamos, el hilo jurídico para cerciorarnos que efectivamente los centros de trabajo están cumpliendo con las recomendaciones que la autoridad federal está emitiendo, ¿no? Les quiero compartir una pequeña lámina en la cual les muestro la numerología de las inspecciones que se llevaron a cabo hasta el día de ayer en materia de seguridad y salud en el trabajo por COVID-19. No sé si me puedan permitir ahí hacer compartir pantalla. Y si no es posible, pues les platico. Sí, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Nos importa mucho lo que nos vas a compartir. Muchas gracias. Gracias, por favor. Ya la puede compartir, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Es esta que está por aquí, que están ustedes, viendo en pantalla. Comentarles que nosotros habíamos contemplado llevar a cabo aproximadamente 2,060 visitas en el marco del operativo COVID-19. 1,610 visitas iban a ser, digamos, por iniciativa de la Secretaría y 450 derivado de quejas ciudadanas. Comentarles aquí que nosotros como autoridad laboral estamos obligados a disparar una inspección cada ocasión que sucede un accidente o hay una queja, ¿no? Entonces, más o menos contemplábamos que íbamos a tener este número que está aquí, 2,060, más o menos 75% por iniciativa propia de la Secretaría y un 25% restante aproximadamente derivado de quejas ciudadanas. ¿Qué tenemos al día 7 de mayo? Esto es al cierre de ayer por la tarde, que en realidad hemos llevado a cabo casi 1,000 inspecciones adicionales. Hemos llevado a cabo 2,365 inspecciones por iniciativa de la Secretaría del Trabajo y hemos tenido 595, casi 600 quejas ciudadanas que se han atendido y se han llevado a cabo las inspecciones justamente por motivo de las quejas, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un 43% adicional a la meta que nos habíamos propuesto, que era justamente de las 2,060 visitas que habíamos programado, ¿no? ¿Cómo se desglosan estas visitas y qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que hemos encontrado? Pues en la parte inferior de la tabla encuentran ustedes que 764 casos, esto es un cuarto de las inspecciones realizadas, han manifestado tener una actividad esencial. No hemos tenido ninguna empresa en las cuales han tenido una duda y eso era algo que temíamos, ¿no? Que quizás ciertos centros de trabajo pudieran haber interpretado en un sentido o en otro
los acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, ninguna de las empresas ha manifestado que hay una duda, ¿no?, para ser consideradas como esenciales. En 1.260 casos, esto es el 42% de las inspecciones, no se han desahogado, digamos, completamente porque encontramos que ya están cerrados los centros de trabajo. En 587 casos, esto es el 20% aproximadamente, se ha exhortado al cierre y se regresa 1 o 2 días después y se ha confirmado que efectivamente los centros de trabajo han atendido a las indicaciones de la autoridad federal y han cerrado. Y en 394 casos, que es un poquito más del